Imagínese despertarse todos los días sintiendo que siempre llega tarde, incluso cuando no hay nada más que hacer. Como si la vida corriera constantemente y tú siempre estuvieras unos pasos por detrás. Ahora déjame hacerte una pregunta sencilla pero incómoda. ¿Y si tu mayor cansancio no viene de lo que aún no has hecho, sino del exceso de ¿qué estás intentando hacer ya? Vivimos creyendo que avanzar requiere presión. Ese crecimiento requiere un esfuerzo continuo. Ese logro requiere un sacrificio constante. Y así, sin darnos cuenta, convertimos la vida en un campo de batalla silencioso, donde el descanso se convierte en culpa, la pausa se convierte en miedo y el silencio se convierte en una pérdida de tiempo. Pero observe la naturaleza por un momento. Ningún árbol crece con prisa, ningún río acelera para llegar al mar, ninguna temporada obliga a llegar temprano. Y sin embargo, todo sucede. Entonces, ¿por qué creemos que necesitamos hacer más, correr más, insistir más para, por fin, vivir mejor? Quizás porque nos enseñaron a confundir movimiento con progreso. Quizás porque aprendimos que detenerse es peligroso. O tal vez porque olvidamos algo esencial. Hay fuerzas que solo actúan cuando nos detenemos a interferir. Este vídeo no trata sobre la pereza, no se trata de darse por vencido, y definitivamente no se trata de abandonar tus sueños. Se trata de algo mucho más sutil y mucho más poderoso. El arte de hacer menos. Y aún así permitir que suceda más. Hay un tipo de acción que nace del silencio. Un tipo de decisión que surge cuando la mente no está en guerra. Y un tipo de resultado que solo aparece cuando dejas de forzar tu camino. Pocas personas hablan de ello, porque eso no vende urgencia, no grites promesas, no estimula la ansiedad. Pero quienes descubren este principio rara vez pueden volver a la antigua forma de vida. Si sientes, aún sin saber cómo explicarlo, que hay algo en tu vida que requiere menos esfuerzo y más alineación. Si tienes la sensación de que te estás esforzando demasiado y viviendo muy poco. Así que quédate aquí. Quizás este no sea un vídeo más. Tal vez sea una invitación silenciosa a ver en qué estás desperdiciando energía. Y donde la vida podría fluir por sí sola. Si esta inquietud ya ha despertado algo en ti, sígueme hasta el final. A veces, esta sola idea cambia por completo la forma en que caminamos. Y ahora reflexiona conmigo, porque en el siguiente bloque comenzaremos a desmantelar uno de los mayores ilusiones de la vida moderna. ¿Qué pasa si el esfuerzo excesivo no es un signo de fuerza, sino de desalineación? ¿Qué nos hizo creer exactamente que cuanto más hacemos, más valemos? Existe una creencia silenciosa que rige gran parte de nuestras vidas. Si es difícil es porque está funcionando. Si duele es porque vale la pena. Si te cansas es porque vamos por el camino correcto. Esta idea se filtra desde el principio. Aparece en la escuela cuando aprendemos que solo aquellos que merecen reconocimiento. Empuja más allá del límite. Se fortalece en el trabajo cuando estar siempre ocupada se convierte en sinónimo de importancia. Y se solidifica en la vida adulta cuando el descanso empieza a parecer un lujo que hay que disfrutar. Merecido. El problema es que casi nunca nos detenemos a cuestionar esta lógica. ¿Cuántas veces has insistido en algo solo porque rendirte te parecía un fracaso? ¿Cuántas veces seguiste empujando una situación aunque sentías que algo no fluía? ¿Más? ¿Cuántas veces has confundido perseverancia con terquedad y esfuerzo con cansancio? La vida moderna nos ha enseñado a creer que todo debe conquistarse por la fuerza. Relaciones, reconocimiento, éxito, hasta la felicidad. Y así, acumulamos tareas, metas, obligaciones, expectativas. Como si cargar más peso nos hiciera más valiosos. Como si el cansancio fuera una medalla invisible. Pero mira honestamente, cuanto más intentas controlar cada detalle, más ansioso te sientes. Cuanto más cobras, menos satisfacción experimentas. Cuanta más fuerza apliques, más resistencia encontrarás. Esto se debe a que el esfuerzo excesivo no suele nacer de la claridad. Nace de la miedo. Miedo a perder. Miedo a quedarse atrás. Miedo a no ser suficiente. Entonces hacemos más. Hablamos más. Planeamos más. Reaccionamos más. Y, sin darnos cuenta, empezamos a vivir en constante tensión, como quien nada contra la corriente,
la creencia actual de que detenerse significaría hundirse. Pero hay una verdad simple que rara vez se dice. No todo esfuerzo genera progreso. Algunos esfuerzos simplemente te mantienen ocupado, sin moverte. Piensa en cuántas decisiones tomas solo para aliviar la sensación de incertidumbre. No porque sean necesarios, sino porque quedarse quieto parece insoportable. El silencio es incómodo. La pausa da miedo. No saber causa ansiedad. Luego llenamos cada espacio con acción. Lo curioso es que, cuando miramos atrás, muchos de los momentos más importantes de la vida no sucedieron porque forzamos algo. Ocurrieron cuando estábamos abiertos. Prestar atención. Regalos. Las ideas surgen cuando la mente se relaja. Las respuestas aparecen cuando dejamos de insistir. Los caminos se revelan cuando dejamos de lado la necesidad de control absoluto. Sin embargo, seguimos atrapados en la ilusión de que más esfuerzo siempre conduce a más resultados. Quizás porque nos enseñaron a medir el valor por la cantidad. Más horas, más producción, más sacrificio. Pero la vida no funciona como una máquina, funciona como un organismo vivo. Y los organismos no responden bien a la presión constante. Necesitan ritmo, pausa, de equilibrio. Cuando ignoramos esto, comenzamos a sentirnos cansados incluso antes de que comience el día. Siempre corriendo, pero sin saber exactamente dónde. Siempre ocupado, pero rara vez en paz. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Estamos realmente avanzando? ¿O simplemente estamos avanzando para no enfrentar el vacío? En el próximo bloque, desmantelaremos un desastre aún mayor. El que hace que la gente cree que hacer menos es sinónimo de darse por vencido. Pero antes de continuar, reflexiona honestamente. ¿Cuántas cosas en tu vida sigues forzando solo por miedo a dejarlas ir? ¿Qué pasa si parte de tu fatiga no proviene de la falta de esfuerzo, sino de demasiado? En algún momento de la vida, aprendemos a temer la palabra menos. Menos esfuerzo, menos control, menos acción. Suena a pérdida, como retirada, como un fracaso disfrazado. Pero esta asociación es una de las mayores distorsiones que acarreamos. Hacer menos no es abandonar, no es cruzar los brazos. No se trata de conformarse con poco. De hecho, hacer menos es dejar de desperdiciar energía donde nunca llegó. Necesario. Hay una profunda diferencia entre no actuar y actuar en el momento equivocado, entre rendirse e insistir en algo que ha perdido su sentido, entre la pereza y la sabiduría. La naturaleza nunca hace más de lo que necesita. Un árbol no intenta crecer en invierno. Un río no empuja la montaña, la rodea. El viento no lucha contra el espacio, simplemente lo atraviesa. Nada de esto es pasivo. Todo esto es extremadamente eficiente. El problema es que nos han enseñado a actuar incluso cuando no hay claridad, decidir incluso cuando el cuerpo pide un respiro, hablar incluso cuando el silencio sería mejor. Y luego confundimos hacer menos con debilidad, cuando en realidad es un signo de refinamiento interior. Piensa en cuántas veces insististe en una conversación que solo aumentó el conflicto, en un plan que ya no tenía sentido, en un camino que requirió cada vez más esfuerzo y generó cada vez menos retorno. Hacer menos, en estos momentos, no sería darse por vencido. Sería comprensible. Tenga en cuenta que no todas las puertas se abren con fuerza, que algunos solo se revelan cuando dejas de empujar. Hay un tipo de inteligencia que no grita, no corre, no se impone. Ella mira, ella espera, ella siente el momento adecuado. Esta inteligencia entiende que la acción correcta no depende de la intensidad, sino de alineación. Cuando estamos desalineados, cualquier acción pesa mucho. Cuando estamos alineados, incluso el esfuerzo parece ligero. Por eso hay días que haces poco, y todo fluye. Y otras donde haces mucho, y no pasa nada. No es cantidad, es una cualidad de presencia. Hacer menos también significa dejar de lado la necesidad de demostrar algo. Demuestra que eres capaz. Eso te lo mereces, que tienes el control. Gran parte de nuestra fatiga proviene de este constante intento de validación invisible. Como si siempre hubiera alguien mirando. Como si detenerse significara ser juzgado. Pero la vida no exige espectáculo. Responde a la coherencia.
Cuando haces menos de lo innecesario, hay espacio. Espacio para percibir señales. Espacio para escuchar la intuición. Espacio para que surjan soluciones sin ser forzados. Este menos no crea un vacío negativo. Crea un espacio fértil. Es en el espacio donde aparece la creatividad. Es en el intervalo cuando madura la comprensión. Es en la pausa donde se revela el siguiente paso. Y quizás esto sea lo más difícil de aceptar. Cuanto más intentas garantizar el resultado, más lejos se vuelve. No porque la vida sea cruel, sino porque no responde bien a la tensión constante. Hacer menos significa confiar en que no todo depende de tu intervención directa, que hay un mayor ritmo sucediendo, y resistirse a ello solo genera desgaste. En el siguiente bloque hablaremos de algo aún más incómodo para la mente moderna: la pausa, no como un descanso superficial, sino como un acto profundo de inteligencia y poder interior. Antes de continuar, reflexiona con calma. ¿Qué continuaría existiendo en tu vida, o incluso mejoraría, si dejaras de hacerlo? Fuerza. ¿Y si hacer menos no fuera perder el tiempo, sino finalmente llegar a tiempo? Hay algo que evitamos casi todo el tiempo: la pausa real. No esa pausa distraída, llena de pantallas, ruidos y pensamientos acelerados. Pero la verdadera pausa, aquella en la que nada sucede en el exterior, de modo que finalmente algo puede suceder en el interior. La pausa da miedo porque nos enfrenta a lo que evitamos sentir. Cuando paramos, el ruido disminuye. Y en el silencio surgen preguntas que ya no pueden ser ignoradas. Por tanto, aprendemos a ocupar cada espacio, cada minuto, cada respiro. Pensamos que hacer siempre algo es señal de vitalidad, pero a menudo es solo escapar. La pausa no es la ausencia de movimiento. Es un tipo diferente de acción. Una acción invisible, silenciosa, profunda. Observa tu respiración. Solo funciona porque hay inspiración y pausa, contracción y pausa, expansión y pausa. Sin el descanso, no hay suficiente oxígeno. Sin la ruptura, el cuerpo colapsa. Lo mismo sucede con la mente. Cuando nunca paras, empiezas a vivir en automático. Reaccionas sin darte cuenta. Decides sin sentir. Caminas sin saber por qué. La pausa interrumpe este ciclo. Crea una brecha entre el estímulo y la respuesta. Y en ese intervalo vive algo precioso: la elección. Aquí es donde dejas de reaccionar por costumbre y empiezas a actuar de forma consciente. Muchas respuestas que buscamos desesperadamente no provienen del esfuerzo, sino de descanso atento. No aparecen cuando forzamos una conclusión, sino cuando abrimos espacio para surge solo. Piensa en cuántas veces apareció una solución cuando dejaste de pensar en el problema, o surgió una idea en la ducha, o llegó una claridad durante una caminata sin rumbo. Esto no es una coincidencia. Es un funcionamiento natural. La mente necesita espacio para organizar lo que ya sabe. Cuando lo presionas todo el tiempo, hace ruido. Cuando lo respetas, se alinea. La pausa también restaura nuestra sensibilidad. Sentimos mejor nuestro cuerpo. Entendemos mejor las señales. Reconocemos los límites antes de que se conviertan en agotamiento. Pero nos han enseñado a ignorar esto. Después, incluso cuando esté cansado, superar las señales de alerta. Creer que detenerse es perder ventaja. Sin embargo, aquellos que nunca se detienen terminan perdiendo el rumbo. El descanso no le quita tiempo a la vida, le devuelve tiempo de calidad. Ella no retrasa el camino, corrige la ruta. Cuando haces una pausa consciente, comienzas a notar dónde estás desperdiciando energía sin regresar. Empiezas a ver compromisos que ya no tienen sentido. Conversaciones que podrían ser más sencillas. Esfuerzos que podrían abandonarse sin culpa. La ruptura no soluciona todo de inmediato, pero crea claridad. Y la claridad lo cambia todo. También enseña algo difícil para el ego moderno. No todo necesita de tu constante intervención. Hay procesos que se ajustan solos. Hay situaciones que maduran con el tiempo. Hay respuestas que solo llegan cuando dejas de presionar. Hacer una pausa es un acto de confianza. Confianza en que el mundo no se desmoronará si te detienes un momento.
Confianza en que no es necesario controlarlo todo para que las cosas sigan sucediendo. Cuando incorporas la pausa a tu vida, comienzas a actuar con mayor precisión. Menos impulsos, menos desperdicio, menos desgaste y, paradójicamente, más resultados. En el siguiente bloque tocaremos algo aún más delicado: el mando. Esta necesidad constante de garantizar el futuro, predecirlo todo, mantener cada hilo. ¿Y cómo puede que te esté robando exactamente la armonía que buscas? Antes de continuar, deja que estas preguntas resuenen en ti. ¿Qué has evitado sentir al no parar nunca? ¿Qué pasa si la pausa que temes es exactamente el espacio donde te espera la claridad? Hay un impulso silencioso que rige muchas de nuestras decisiones. La necesidad de control. Controla el tiempo, controlar los resultados, controlar a la gente, controla el futuro. Creemos que si podemos anticiparnos a todo, nada saldrá mal. Que si pensamos lo suficiente, evitaremos el dolor. Que si mantenemos todo bajo vigilancia, por fin podremos relajarnos. Pero sucede algo curioso. Cuanto más intentamos controlar la vida, más tensos nos volvemos. El control proviene del miedo. Miedo a lo inesperado, miedo a cometer errores, miedo a perder algo que creemos imprescindible. Entonces planeamos demasiado, repasamos demasiado, nos preocupamos demasiado, y a eso lo llamamos responsabilidad. Pero observe sinceramente, ¿cuánto de este control funciona realmente? Puedes planificar una conversación, pero no puedes controlar cómo reaccionará la otra persona. Puedes planificar una carrera, pero no puedes controlar todos los cambios a lo largo del camino. Puedes planificar el futuro, pero no controlar el clima. Sin embargo, nos resistimos a aceptar esto. El control nos da la ilusión de seguridad, pero tiene un precio elevado: ansiedad constante, tensión acumulada y sensación permanente de alerta. Es como agarrar algo tan fuerte que terminas lastimándote. La armonía surge cuando entendemos que control no es sinónimo de cuidado. Cuidar es estar presente. Controlar es intentar dominar aquello que no depende de ti. Cuando sueltas un poco el agarre, sucede algo inesperado. El cuerpo se relaja. La mente se ralentiza. Las decisiones se vuelven más claras. No porque hayas renunciado a vivir bien, sino porque dejó de luchar contra lo que no puede cambiar. Piense en un río. No controla el terreno. No recojas cada piedra. No planifiques cada turno. Aún así, llega al mar. Él se adapta. Lo evita. Él sigue. Cuando te encuentras con un obstáculo, no entras en pánico. No fuerces el paso. Cambia de forma. En la vida insistimos en mantenernos en forma, incluso cuando el camino requiere adaptación. Queremos que todo siga el plan original, incluso cuando el momento requiera otro. La dirección. Esto crea frustración, y la frustración genera más control. Un ciclo de desgaste silencioso. Dejar el control no significa vivir en el caos. Significa aceptar que existe un límite saludable entre lo que puedes influir y lo que necesitas permitir. Puedes elegir tus actitudes, puedes cuidar tus intenciones, puedes actuar con integridad, pero no puede garantizar resultados. Cuando esta distinción se vuelve clara, algo cambia profundamente. Continúas haciendo lo que hay que hacer, pero sin rigidez, sin desesperación, sin la sensación de que todo depende únicamente de ti. En este punto nace la armonía. No es la ausencia de problemas, es la ausencia de resistencia innecesaria. Es la capacidad de actuar cuando llega el momento de actuar. Y dar marcha atrás cuando se insiste, solo crearía desgaste. Menos control también significa confiar más en el proceso de la vida. No confianza ciega, sino confianza tranquila. La confianza en que no es necesario resolver todo ahora, que algunas cosas se organizan solas con el tiempo, que el siguiente paso se revela cuando estás atento, no tenso. Cuando dejas de lado el control excesivo, comienzas a notar oportunidades que antes no existían. Pasó desapercibido. Empieza a escuchar más, para ver más, responder en lugar de reaccionar. Y eso lo cambia todo. La vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un diálogo. Actúas. Ella responde, y ajustas el camino. En el siguiente bloque,
Llevaremos todo esto a la práctica en la vida real. No como teoría, sino como simple práctica. Cómo vivir haciendo menos, sin perder el rumbo. Cómo soltarse sin perderse. Cómo actuar a la ligera en un mundo que exige tanto. Antes de continuar, reflexiona honestamente. ¿Qué en tu vida estás tratando de controlar por miedo, no por necesidad real? ¿Qué pasa si parte de la paz que buscas solo llega cuando sueltas un poco las riendas? ¿Más? Hasta aquí todo puede parecer bonito, profundo, inspirador. Pero hay una pregunta silenciosa que surge en la mente. ¿Cómo funciona esto en la vida real? Porque hacer menos no es eludir responsabilidades. No es abandonar compromisos. No es vivir a la deriva. Está cambiando la forma en que te mueves dentro de lo que ya existe. Todo comienza con algo simple pero poco común. El discernimiento. Discernir lo que requiere acción y lo que solo requiere presencia. Gran parte de nuestro agotamiento proviene de reaccionar ante todo como si fuera urgente. Respondemos a los mensajes innecesariamente. Aceptamos compromisos por impulso. Tomamos decisiones para aliviar la ansiedad, no porque sean las mejores. Hacer menos significa aprender a hacer una pausa antes de responder, antes de decir sí, antes de explicar demasiado. Es darse cuenta de que no todas las exigencias merecen tu energía inmediata. En la práctica, esto puede empezar poco a poco, disminuyendo la tasa de respuesta, permitiéndote no resolver todo en el mismo momento. Aceptar que algunas cosas pueden esperar y mejorar por ese motivo. Otro punto esencial es simplificar las expectativas. Muchas de las metas que llevamos no nacieron de un deseo verdadero, sino de comparación, de la presión externa, desde una idea de lo que deberíamos ser. Cuando bajas estas expectativas artificiales, algo cambia. La vida se vuelve más ligera, las opciones más claras, el cuerpo menos tenso. Hacer menos significa también elegir mejor dónde poner el esfuerzo. No todo merece la misma intensidad. No es necesario librar todas las batallas. No es necesario tomar todos los caminos. Hay fuerza en saber retirarse. Hay inteligencia en no insistir. Hay madurez en abandonar lo que ya cumplió su papel. Otro aspecto fundamental es reducir el exceso mental. Pensamos demasiado. Analizamos demasiado. Creamos escenarios que nunca sucederán. Gran parte de esto no es planificación. Es preocupación disfrazada. Cuando haces menos mentalmente, te sobra espacio interno. Y en este espacio, la intuición empieza a hablar más fuerte. Las decisiones se vuelven más simples. El cuerpo responde con mayor claridad. Hacer menos es también aprender a confiar en el siguiente paso, sin exigir ver el camino entero. La vida rara vez se revela de repente. Se muestra por partes. Cuando aceptas esto, dejas de desperdiciarte tratando de predecir todo. Actuar sobre lo que esté a nuestro alcance. Y permite que el resto se organice solo. Hay una paz silenciosa en esta forma de vivir. Una sensación de alineación. Como si finalmente estuvieras avanzando con el tiempo y no en contra de él. Y aquí viene algo importante. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya ha reconocido esta verdad. Por eso, quiero invitarte a hacer algo simple, pero poderoso. En los comentarios, responde honestamente. ¿Qué es lo único en tu vida que sientes que podrías dejar de lado hoy, pero aún así no te soltó? No es necesario que expliques todo. Solo nombrarlo es un acto de claridad. Cuando escribes esto dejas de ser un simple espectador. Comienzas a participar en el cambio mismo. En el siguiente y último bloque cerraremos este viaje. No con respuestas definitivas, pero con una reflexión que puede seguir resonando mucho después de que termine el vídeo. Antes de continuar, reflexiona. ¿Qué cambia cuando dejas de luchar? ¿Es el momento presente? ¿Y en quién te conviertes cuando ya no necesitas demostrarle nada a nadie? Quizás el mayor alivio en la vida sea no lograr algo nuevo, sino dejar de cargar con lo que nunca fue tuyo para sostener. Durante mucho tiempo creíste que debías reprimirlo todo. Ese dejarse ir significó perder. Esa relajación era arriesgada, que hacer menos era retroceder. Pero ahora empiezas a notar algo diferente. La ligereza no proviene de la ausencia de responsabilidades, surge de la ausencia de resistencia innecesaria.
Cuando haces menos de lo que no importa, queda energía para lo que realmente transforma. Cuando dejas de lado el control excesivo, la vida deja de ser una prueba constante y se convierte en una experiencia viva. Empiezas a caminar sin arrastrar pesos invisibles. Decidir sin miedo constante al error. Actuar sin necesidad de demostrar nada. Y entonces sucede algo silencioso. Las cosas empiezan a encajar con menos esfuerzo. No porque hiciste más, sino porque dejó de perturbar el flujo natural del camino. La vida no requiere prisas. Ella responde a la presencia. No requiere rigidez. Se nutre de la adaptación. No requiere fuerza constante. Se revela en la inteligencia de saber cuándo actuar y cuándo simplemente permitirlo. Quizás no necesites cambiarlo todo. Tal vez solo necesite reducir la velocidad, reducir la facturación, disminuir el ruido, reducir la urgencia inventada y confianza. Confía en que no llegas tarde. Confía en que el siguiente paso aparece cuando estás atento. Confía en que hay sabiduría en el ritmo que la vida ya te ofrece. Si este video te trajo esa sensación de claridad silenciosa, así que esto no fue solo contenido, fue un recordatorio. Suscríbete al canal y continúa caminando con nosotros por este espacio donde menos el peso crea más significado, y donde vivir deja de ser una lucha y se convierte en presencia. Y antes de irte, lleva contigo esta pregunta, no para responderla ahora, sino para sentirte a lo largo de los días. ¿Y si eso que llamas destino es justo el momento en que finalmente dejaste de resistirte al flujo que siempre te ha estado guiando? Quizás la vida nunca haya pedido más esfuerzo. Tal vez ella solo estaba esperando que aprendiste a hacer menos.